¿Quieres aprender marketing digital? ¿No sabes por dónde empezar? ¿Sí que sabes pero quieres dar un salto extra en tu carrera? En este vídeo he reunido la opinión de 4 profesionales más la mía para poder responder a esta pregunta con la experiencia que ya tenemos. Es decir, que si nosotros volviésemos a empezar a estudiar marketing y aprender, ¿cómo lo haríamos a día de hoy? Puede que coincidamos en algunas cosas y puede que no en otras. Eso lo vamos a descubrir. Esto es lo maravilloso, que tú decidas exactamente cómo lo quieras hacer teniendo como referencia lo que nosotros hemos aprendido. Y al final del vídeo te voy a contar la habilidad que para mí es fundamental, la que más he destacado en mis equipos y además que es fundamental no solo en marketing sino en cualquier área del mundo digital y que puedes aprender y empezar a practicarla sin ningún tipo de conocimiento. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido o bienvenida. En este canal cuento todo lo que he aprendido como cofundador y director de marketing en Streamlabs y trabajando en otras compañías y en otras startups. Te cuento todo de la forma más realista posible y sobre todo lo que yo he aprendido, lo que yo he hecho y de esa manera podemos sacar algunas conclusiones. Bueno, vamos al lío. ¿Cómo descubrí el marketing y cómo empecé a aprenderlo? Creo que es importante que tengamos en cuenta esta parte de la historia. Creé un proyecto que se llamaba tusgorras.com cuando se empezaron a poner de moda las gorras planas hace muchísimos años. Encontré un proveedor que me las vendía por internet y yo las iba a vender en España porque me había dado cuenta de que no se podían comprar por internet. En ese momento yo dije, soy brillante, soy la puta hostia, y ahí ya me veía en el yate, pero ¿qué pasó? Que yo monté la web y me llevé una hostia del carajo. ¿Por qué? Porque nadie la visitó. Entonces en ese momento descubrí que necesitaba hacer cosas para que la gente visitara mi web. Entonces le puse nombre a esto, que era lo que me faltaba, que era marketing, y empecé a aprenderlo, a descubrir qué áreas había o qué cosas sabía. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y a mí me pasó algo parecido, no sé si la misma, pero similar. Cuando empecé a aprender marketing, todo el mundo te decía que tenías que tener tu blog personal. Y yo me tiré a la piscina, visenmarketing.com, y empecé a hacer lo que leía que había que hacer. En este caso te decían que para posicionar cosas o para crear artículos o lo que sea, si tú querías hablar de marketing, era cogerte y hacer listados de herramientas o de bancos de imágenes o lo que sea, y tú simplemente hacer un refrito de los 3 mejores, de los 4 mejores, añadirle 5 o 6 o 7 ítems más. Hice uno, me aburrí tanto y me cansé tanto que entonces descubrí lo siguiente: si quiero aprender marketing y quiero contarlo, tengo que hacerlo, tengo que experimentarlo. A partir de entender esto, cambió mi vida por completo. Y antes de empezar con las opiniones, tanto la mía como la de mis compañeros, quiero hacer un pequeño disclaimer. Y es que en el mundo del marketing, incluso de internet, etcétera, etcétera, tienes que ponerlo todo, absolutamente todo, en duda. Incluso este mismo vídeo. ¿Qué significa esto? Significa que lo que yo he aprendido y las conclusiones que yo he sacado han sido con mi conocimiento de ese momento, con mis habilidades de ese momento, con mis capacidades de ese momento y con el momento en general. Eso no significa que sean las mismas que tú necesitas o las mismas que tendrías que hacer tú. Por lo tanto, y eso es algo que aplico absolutamente siempre en mi vida, probarlo yo por mí mismo y entonces sacar mis propias conclusiones. Por eso en este vídeo no vas a ver que tengas que hacer A, B, C o D, sino que 5 profesionales te vamos a contar cómo nosotros lo haríamos para que tú descubras tu camino. Si yo tuviera que empezar desde cero a aprender sobre marketing digital, intentaría hacer 3 cosas. Y de hecho, fíjate, antes de entrar en esas 3 cosas haría un disclaimer. Creo que hacer las 3 cosas a la vez es muy difícil porque llevan mucho tiempo. Y igual de repente, si por mi vida no me lo pudiera permitir, intentaría hacer un par de ellas. Pero en el caso ideal, ¿no? En el mejor escenario, intentaría hacer 3 cosas. La primera es intentar aprender los fundamentos que hay detrás del marketing digital. Me importaría menos que saber cómo funciona el Ads Manager de Facebook, por ejemplo, entender cuáles son los resortes psicológicos que llevan a alguien a hacer clic en un anuncio o que lo hacen luego cuando llega a la landing convertir. Ese tipo de cosas. Me enfocaría en los fundamentos a nivel psicología, a nivel estrategia, a nivel venta, etc. Así que lo primero que haría es encontrar fuentes que me pudieran hablar de eso y empezar a estudiar por ahí. Y luego, en la parte del hacer,
intentaría hacer dos cosas a la vez. Primero me montaría lo que los yankees llaman como un cajón de arena, un sitio en el que practicar y hacer cosillas. No sé si eso sería una newsletter, no sé si sería un canal de YouTube, no sé si sería un blog, no sé si sería un Shopify, pero me montaría algo que fuera mío en lo que pudiera empezar a practicar todas las fases que tiene el marketing digital, ¿no? Desde la captación, la conversión, el nurturing que hay entre medias, la fidelización que hay después. Todo eso buscaría tener un proyecto yo en el que poder ir haciendo cosillas. Y en simultáneo, y diría casi que lo más importante de todo, intentaría entrar a trabajar en un sitio de alto rendimiento y alto crecimiento. Cuando hablo de esto me refiero a sitios en los que estén haciendo cosas de marketing chulas porque tengan un proyecto guay, pues tengan presupuesto, etcétera, y sobre todo en el que vayas a tener a tu alrededor gente que sabe mucho de esto y que puedan como, aunque no te mentoricen de forma directa, darte feedback de lo que haces, enseñarte, dirigirte, etcétera. Yo creo que lo ideal sería conseguir estas tres cosas. Si solo pudiera quedarme con una, seguramente sería buscar este sitio de alto rendimiento, y la parte más difícil seguramente será encontrar esas fuentes muy, muy buenas con las que encontrar como los fundamentos del marketing digital, más allá de las técnicas o las herramientas o así. Así que yo creo que empezaría por ahí. Espero que te sirvan los consejos. En mi caso particular, si a día de hoy volviese a ese momento en el que me decidí por ponerme a aprender cosas sobre marketing digital, creo que tengo bastante claro qué cosas me hubiese gustado tener en cuenta en ese momento. Me hubiese gustado que alguien viniese y me dijese: oye, Iciar, piensa en esto antes de tomar tus decisiones sobre en qué quieres formarte o con quién quieres formarte. Y por hacer un mini resumen inicial, yo estudié Marketing e Investigación de Mercados en la universidad y yo ahí sí que me empezaba a dar cuenta, hablamos del año 2013-2014, de que la parte de marketing que me interesaba más era la parte digital. Y en especial me gustaban las redes sociales, pero claro, en la carrera como tal yo no veía asignaturas en las que se me formase en esto. Única y exclusivamente en cuarto de carrera apareció una asignatura de marketing digital y ahí, de forma teórica, empecé a aprender algunos conceptos. Yo en ese momento sí que me daba cuenta de algo que es uno de estos aprendizajes, que es, bueno, vale, sí, me estás enseñando mucho a nivel teórico, pero ¿qué hay más allá? Y yo en ese momento sí que tomé la decisión de abrirme un blog para aprender de SEO. Yo decía, bueno, voy a aprender a posicionar cosas, y en ese momento, para aprender, lo que hacía era leer otros blogs que me formasen en SEO. Y creo que eso fue un acierto, pero que no lo llevé hasta el extremo al que podría haberlo llevado. Y ese es como mi primer aprendizaje o mi primer consejo que podría dar, y es el de hacer cosas. Y hacer cosas en el sentido de que yo creo que formarse a nivel teórico, si no lo vas a aplicar, no lo vas a interiorizar. Entonces, aunque esa formación que tú quieras tener en marketing digital no sea para aplicarla a un negocio concreto en un momento, o sea, en ese momento determinado, sí que creo que ponerte a ponerlo en práctica, sea como sea, o sea, aunque sea para tu marca personal, aunque te inventes una marca, aunque te inventes un blog para escribir 4 cosas, aunque subas vídeos que creas que no va a ver nadie, en función de qué de todo el marketing digital quieres aprender, porque hay mil cosas, yo considero que hay que ponerse a hacer cosas. Y más allá de ponerse a hacer cosas, creo que es muy importante a la hora de elegir cómo formarse el hecho de elegir a gente que haya hecho cosas, porque formación hay muchísima formación gratuita en internet y hay muchísima formación de pago, pero creo que la clave para poder seleccionar dónde me quiero formar y de qué me quiero formar, y para sacar el aprendizaje válido, desde mi punto de vista, y así es como funciono yo, es buscar personas que no solo me sepan explicar desde un punto de vista teórico esas cosas, sino que más allá del punto de vista teórico me lo sepan explicar desde la práctica, pero porque lo han hecho, porque la gente que ha hecho cosas se ha enfrentado a los retos reales y se ha enfrentado a las cosas que solo ellos te pueden explicar. Entonces, desde mi punto de vista, siempre hay que, vale, me voy a formar y me voy a poner a hacer cosas, aunque no tenga en ese momento ese proyecto al que aplicárselo, me lo voy a inventar.
porque si no te pones a aplicarlo, nunca lo vas a interiorizar. Y por otro lado, elegir a personas que también hayan hecho cosas. Y ya más allá de eso, realmente, aunque haya formación de pago, el precio de una formación yo no creo en ningún caso que signifique que esa formación sea mejor. Hay muchos cursos de marketing digital muy caros, pero eso no implica que ese curso vaya a ser el curso. Entonces creo que a la hora de elegir, elegiría más por los conocimientos a nivel práctico que vas a obtener y que vas a poder aplicar, que por el precio o el caché que tenga cierta escuela, cierta universidad, porque creo que hay muchas personas creando contenido incluso gratuito, muchísimo contenido gratuito, que es muy útil. Y por otro lado, para mí, aparte del hacer cosas y estar con gente que hace cosas, en esta segunda parte del estar con gente que hace cosas, también me tiraría a pensar en el hecho de hacer un círculo, rodearse bien en el sentido de escuchar a las personas correctas, generar los círculos para poder preguntar de forma cómoda a las personas que pueden saber más que tú y atreverse siempre a preguntar, porque creo que esto es una cosa que yo he aprendido con el paso de los años. Hay mucha gente muy dispuesta a ayudar, muy dispuesta a enseñar, que ofrece muchísimo contenido de valor y que estamos a un mensaje de distancia de muchísima gente, y si no te atreves a enviar esos mensajes, nunca vas a aprender de esas personas. Y es una cosa que yo he aprendido sobre todo en Twitter. Hay una comunidad de personas que si tú te rodeas bien, te van a ayudar muchísimo a aprender y a no dejar de aprender nunca. Entonces, crear comunidades en torno a lo que tú quieres aprender, o formar parte de comunidades en las que tú puedes encontrar el conocimiento que quieres obtener, a mí me parece completamente útil, y también es por eso, es como la filosofía que yo tengo dentro de mí, el aprender de personas que saben más que yo y que lo han hecho, que te cuentan cosas que han hecho. Y al final con esta filosofía es un poco con la que yo he creado TEM, Todo es Marketing, que es llenar esos huecos de escuchar a la gente correcta, tener la oportunidad de hablar con esa gente y hablar desde el punto de vista de personas que lo han hecho, que es al final un poco el hueco que yo veía que había en la formación en marketing digital y especialmente en redes sociales, que es donde yo con el paso de los años más me he ido formando o más cosas he hecho. ¿Qué haría si yo empezase a aprender marketing ahora con la experiencia que tengo? Bien, en el marketing tienes que saber que hay diferentes áreas y casi infinitas, porque cada vez salen nuevas y le ponemos nombres nuevos. Es decir, está desde comunicación, marketing de contenidos, anuncios, redes sociales, SEO, marketing de afiliados, product marketing, growth marketing. Hay infinidad de áreas. Email marketing. Lo que yo haría es intentar descubrir y entender y aprender lo mínimo de cada una de estas áreas para descubrir, primero, qué es lo que más te gusta, y segundo, que puede que a veces sea lo mismo y otras veces no, sea lo que mejor se te dé. Y a partir de ahí, una vez tienes un amplio conocimiento de todas estas áreas o de la mayoría, pues entonces empezar a profundizar en una o varias de ellas y ya meterme de lleno a aprender y a realmente ser uno de los mejores o ser una persona que domina mucho ese área. Cuando empecé, un error que cometí fue precisamente hacer un montón de cursos y un montón de formaciones de una de estas áreas, en concreto del SEO, porque me gustaba mucho. Pero aparte de que descubrí que era aburrido ejecutarlo, al menos para mí, es que no lo aplicaba en ninguno de mis proyectos. Por lo tanto, dedicaba muchísimo tiempo a ver, escuchar y leer cosas sobre SEO, pero como luego nunca las ponía en práctica, realmente nunca llegaba a aprenderlo. Es más, en algún momento creo que he perdido demasiado tiempo haciendo cosas y aprendiendo cosas que luego no las he aplicado, porque ni siquiera creo que las he analizado y profundizado y aplicado bien. Y eso es una frase que he repetido mucho. Nuestro tiempo es limitado, está claro que el conocimiento es infinito y el saber no ocupa lugar, pero sí gasta tiempo. Así que mi consejo, y esto es algo muy particular mío, que puedes aplicar o no, por supuesto, es que hagas cursos o hagas formaciones en lo siguiente que vayas a querer aplicar, porque de esa manera lo vas a aprender mucho más, vas a dedicar el tiempo justo para poder ir aplicándolo y de esa manera todavía lo vas a afianzar.
Y a partir de aquí es que mi combinación perfecta es, o al menos ahora es así, es estar expuesto a inputs externos. ¿Qué es esto? Leer, escuchar, consumir vídeos sobre algún área de la que quiero aprender. Luego, tener tiempo para pensar y reflexionar esto. Yo muchas veces se me ocurren las mejores ideas en la ducha porque no tengo distracciones o cuando voy corriendo. A partir de ahí, hago prueba, experimento y lo pongo todo en duda. Una vez lo he hecho, lo he ejecutado, lo he probado, el siguiente paso es analizar y ver si saco las mismas conclusiones de lo que he leído o escuchado o saco algunas diferentes o saco las mías propias y vuelta a empezar. Para mí esta es la combinación perfecta para estar continuamente aprendiendo, mejorando y sobre todo avanzando en nuestra carrera profesional. Para mí, o al menos los mejores marketers que yo conozco, es gente que no tiene una formación específica en marketing. Son perfiles mixtos, en muchos casos vienen de la parte tecnológica, en muchos casos de un mix de negocios con algunas otras experiencias. Entonces, para estudiar o aprender marketing o para desarrollar tu carrera profesional en marketing, pues a mí tengo indicios que me dicen que no es la única forma venir de haber estudiado marketing. De hecho, conocer la parte tecnológica ayuda mucho porque hay muchísimas herramientas de marketing que se apoyan en tecnología, por lo tanto es un valor añadido el controlar toda la parte tecnológica y luego evidentemente compensarlo, ¿no? con unos buenos conocimientos de marketing, estrategias, tácticas y demás para poder equilibrar y sacarle el máximo partido. Dicho esto, ¿cómo pasaría? Para mí es muy importante a día de hoy para un marketer tener una visión súper transversal. Entonces, lo que haría es consumir muchísima información de lo más amplio posible del marketing. Pues desde branding, posicionamiento, estrategias, mercados, tendencias, a cosas mucho más tácticas, que es, bueno, pues entender de conversión, de Facebook Ads, de Twitter Ads, paid, contenidos. Al final, no hace falta entrar en profundidad en todo, pero sí que tener todas las piezas. Marketing es muy de entender todo lo que está pasando y cuál es la herramienta que puedo utilizar en cada momento y luego ya si hace falta profundizo. Entonces, tener todo ese conocimiento que para ello, a día de hoy es que tenemos mogollón de recursos disponibles. Pues tienes libros, tienes mogollón de cosas. Yo tiraría mucho de podcast, que para mí se consumen de forma muy fácil y si tienes un buen pool de podcast vas a estar expuesto a muchas ideas nuevas y estar un poquito al día de todo lo que está pasando, ir conectando ideas. Y luego, de conceptos clave, por ejemplo, posicionamiento, por ejemplo, algunos temas de estrategia y demás, pues sí que tiraría de libros que tengan un poquito más de profundidad. No me haría un máster por toda esa base, sí que tiraría de cursos a lo mejor online para ir profundizando en distintas áreas, pero es que los másters tal y como están montados, la mayoría de ellos, es muchísimo tiempo para darte como background general y encima con cosas como muy, muy humo, ¿no? Muy etéreo. Yo dedicaría el tiempo pues a tener ese conocimiento, a estar continuamente formando y tenerlo un poco más claro. Y la parte más importante es ir aplicando todo esto en algo. Es decir, un buen marketer al final lo que es una persona que tiene la experiencia no solo de todas estas cosas, sino de ponerlo en funcionamiento. ¿Y cómo lo pones en funcionamiento? Pues teniendo, al menos a mí me gusta o yo lo uso, es teniendo un side project. Algún sitio donde puedas ir cogiendo, oye, que puede ser una newsletter, puede ser un blog, puede ser un pequeño productito, lo que sea, pero un sitio donde tú puedas poner en práctica todas estas cosas, ir aprendiendo, y es lo que te va a dar el valor añadido. Porque luego, en el mundo laboral te vas a poner a hablar con uno con el otro, todo el mundo ha leído un post, pero nadie lo ha hecho. Entonces, el haberlo hecho tú, oye, implementar un programa de referral, el pegarte un poquito con Analytics, no sé qué, todo este tipo de cosas te van a dar una ventaja competitiva brutal. Para mí ese es el enfoque. Y luego saciar tu curiosidad. Vas a ir descubriendo continuamente cosas, pues vete metiendo en esas madrigueras, vete explorando todo lo nuevo que va viniendo, tendencias, marketing de comunidad, contenidos, lo que sea, en cada momento va a haber algunas otras, pues vete explorando, estate al día, que es muy importante, y luego cuando ves algo que interese mucho, pues profundizas. Empezar de cero desde marketing digital, madre mía. Hombre, yo no sé si tengo todas las fórmulas y todo esto, pero yo creo que repetiría algunas de las cosas que he hecho si pudiera bajar en el tiempo, ¿no? Y decirme, Víctor, haz esto y no hagas lo otro. Pues yo creo que sí, que repetiría bastantes cosas de las que he hecho porque yo creo que estoy en un sitio en el que estoy a gusto. Entonces, o sea, yo creo que quizás lo que estoy seguro de que sí o sí repetiría sería el centrar toda mi atención en cultivar la capacidad de desarrollar habilidades nuevas. Que esto lo explico, es cultivar esa capacidad de decir,
no sé nada en absoluto sobre una determinada cosa, se me plantea una solución delante y soy capaz de encontrar la información, aprender sobre esa cosa, desarrollarla, aplicarla hasta no llegar a ser el mejor, por supuesto, en ese área, pero llegar a alcanzar el nivel de conocimiento y la capacidad de aplicar lo suficiente como para resolver ese problema y como para convertir eso en un conocimiento que luego yo puedo utilizar más adelante en mi día a día. Entonces yo creo que eso es lo que sí o sí seguiría haciendo y lo que aconsejaría a todo el mundo es eso, ¿no? Pues es lo que no haría, ¿no? Entonces, en vez de lo que no haría, que sería, pues también he pasado, intentar aglutinar la mayor parte, la mayor cantidad de información posible y la mayor cantidad de conocimiento posible de un modo pasivo y de solo pasar por ahí, tachar la lista, pues en vez de eso, me esforzaría por tener escenarios en los que practicar y cultivar esa habilidad. Obviamente es más difícil, pero yo creo que a medio largo plazo es mucho, mucho mejor, ¿no? Repetiría también trabajar la propia marca personal, ¿no? Y pensar que quizás convertirse en experto o desarrollar nuevos conocimientos y convertirse, digamos, en una persona que, bueno, pues que ese conocimiento lo tienes, lo dominas, es capaz de compartirlo y además aplicarlo, no depende solo de la cantidad de información que consumas o de tu inteligencia, sino también los escenarios que tienes delante para poder aplicar eso. Entonces, los escenarios tienen que venir o bien de tu trabajo, si lo tienes o no lo tienes, o bien pues de los contactos que hagas. Entonces, quizás mantener buenas relaciones con profesionales, cultivar un círculo de confianza, ser servicial y ofrecerte a aplicar esos conocimientos que estás desarrollando con otras personas, incluso ser proactivo dentro del trabajo que estás haciendo, o sea, hablo en masculino porque estoy hablando de mí, pero proactivo, proactiva, ¿no? Que lo hagas de una forma activa y que dentro de la compañía en la que trabajes o dentro de tu trabajo seas capaz de intentar crear esas necesidades para tu negocio, que tú puedas aplicar esos conocimientos. En definitiva, fabricar, encontrar o intentar crear desde la nada todos los escenarios posibles para poder convertir en un meto información a la cabeza, en un cojo información, la proceso, la pienso, la aplico, observo, lo desarrollo y lo convierto en un conocimiento real. Jolín, le diría al Víctor de hace tanto, ¿no? Que pues no explorase todas las áreas que exploró y que se centrase en la parte más vocacional, porque es verdad que, no sé, yo recuerdo mis principios y recuerdo la sensación de que todo es un montón de disciplinas, tienes que saber de todo, tienes que abarcarlo todo, tienes que casi intentar ser de los mejores en todo y primero no puedes, es imposible y segundo, pues no tienes, o sea, no tiene por qué dársete bien todo, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de querer estar en todo, al día, saberlo todo, estudiarlo todo, leerlo todo, que no haya un tuit por ahí que diga alguien de he leído, he visto un vídeo, todas esas cosas, yo creo que son las que, bueno, he pasado por esa fase, he llegado a la frustración y creo que sí que me diría a mí mismo, hey, no, por ahí no vayas. Entonces, bueno, eso es en mi experiencia, ¿no? Es verdad que yo creo que hay ciertas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, yo hago muchísimo, muchísimo hincapié, creo que la clave de todo esto está en los escenarios en los que puedes aplicar, en los escenarios en los que puedes practicar. Yo creo que existe un abismo entre la información que consumes y el trabajo práctico que haces en sitios, ¿no? Entonces, quizá el primer enfoque es encuentro escenarios, ¿no? Y entonces para eso hay que cultivar las relaciones, como ya hemos dicho, y hay que encontrar un trabajo, un sitio donde nosotros podamos hacer eso. Y entonces ahí muchas veces es necesario empezar por un título o por un itinerario formativo que nos dé respaldo a o que nos dé esa primera piedra, ¿no? Entonces yo sí soy defensor de hacer un máster con contenidos que a lo mejor mucho más transversales y genéricos, siempre y cuando eso pues nos da un título que nos permita aplicar para ciertos trabajos y empezar como junior o bueno, pues tener una justificación para podernos ofrecer a hacer ese trabajo, ¿no? Y luego, por otro lado, esa fase exploratoria de hacer un itinerario más ordenado y más genérico, yo creo que también nos sirve pues para tocar un poquito de todos los palos y decir esto, lo otro, ha encontrado mi vocación. Entonces, si encuentro mi vocación, yo me diría a por ella, nivel de especialización máximo,
obsesiónate con eso único y ya está. Y luego, pues si es que quiero más seguir explorando, pues yo creo que a pesar de que mi vocación fuese una en concreta, un área en concreta, pongamos SEO, pongamos UX, lo que sea, yo creo que siempre es bueno adquirir unos conocimientos cimiento base, sobre todo la parte analítica. Creo que hay que romper la barrera de lo técnico, creo que conviene aprender un poco de técnico que abre muchísimas puertas, pero luego también la parte de organización personal y psicología de usuarios, psicología de ventas, etcétera, pues es algo que no convertirse en un experto, pero tener unas bases suficientes como para que tu mente conexione más de 2, 3 ideas en tu día a día, creo que es importante. Y por último, lo prometido es deuda. ¿Cuál es esa habilidad que creo que es súper importante, fundamental y que puedes empezar a aprender desde ya sin ningún tipo de conocimiento? Saber buscar. Ahora mismo te creerás y parecerá que sea una mierda, pero ya te digo yo que es una habilidad que no es fácil de conseguir y que es muy valiosa. Tú no sabes lo importante que es, sobre todo a la hora, por ejemplo, de delegar en alguien o de montar tus propios proyectos. El que seas capaz de saber buscar para poder encontrar la solución al reto o al problema que estás teniendo en ese momento. Hay un montón de soluciones y prácticamente está todo en internet, pero saber encontrar lo que necesitas en cada momento es difícil y se consigue con práctica y se consigue con tiempo y se consigue con paciencia, se consigue probando diferentes maneras hasta que tengas la respuesta y puedas resolver ese problema, aunque no sea la mejor manera en ese momento, pero lo estás resolviendo y poco a poco irás desarrollando una habilidad un poco innata de cómo buscar las cosas para encontrarlas mucho más fácil. Y si quieres que haga un vídeo en especial sobre cómo buscar, aunque creo que es algo difícil de enseñar, pero algunas cosas que quizás te pueden ser útiles, déjamelo por comentarios y lo podemos avanzar. Pero ya te digo que eso es algo que ya puedes empezar a aprender. Y de hecho, si estás viendo este vídeo, es algo que tú mismo puedes empezar y tú misma puedes empezar ahora mismo. ¿Te estás preguntando cómo aprender marketing digital? Empieza a buscar cuáles son los mejores artículos, las mejores fuentes de información. Y te vas a ir dando cuenta que con el tiempo, lo que viste al principio, pues igual luego no era tan útil cuando has cogido mucha más experiencia o conocimientos sobre un área, pero que es importante ese proceso para darte cuenta de todo y vas a tener que hacer ese ejercicio. Y si quieres saber cómo nosotros buscamos y aprendimos cosas cuando incluso al principio no sabíamos muy bien lo que hacíamos, te dejo por aquí este vídeo en el que te cuento 3 cosas que yo haría si empezase a montar una startup ahora mismo y que son áreas, proyectos y retos que también puedes empezar a buscar, a informarte y a intentar aprender si crees que es útil porque vayas a montar un negocio.